El mar estaba agitado desde primera hora de la mañana. Lo sentía en el aire, denso, como impregnado de un presentimiento nefasto. Nuestro capitán, Takeo Nakamura, un hombre con 30 años de experiencia en la pesca en el mar del Japón, simplemente restó importancia a mis temores. Kirill, eres nuevo en estas aguas. Este pequeño oleaje es lo normal en octubre. Acostúmbrate. Asentí, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago debido a esa extraña premonición. Llevaba 4 meses trabajando en el barco pesquero Akatsuki, Amanecer, donde me había colocado tras graduarme en la Universidad Marítima de Vladivostok. Yo, un muchacho de 27 años de Najotka, siempre había querido trabajar en el mar, pero no como mi padre, en enormes cargueros que surcaban los océanos, sino más cerca de la naturaleza, de la auténtica vida de pescador. Nuestro equipo era pequeño, 7 personas. Además del capitán Takeo, estaban su ayudante Hiroshi, el mecánico Satoshi, el radiotelegrafista Yoji y 2 pescadores más, Ryo y Kenta. Yo era el más joven y el único extranjero a bordo. La empresa ruso-japonesa para la que trabajaba tenía esa práctica de intercambio de personal. Los japoneses trabajaban en barcos rusos y algunos rusos en barcos japoneses. Aquella mañana nos encontrábamos a unos 200 kilómetros de la costa de Hokkaido. Durante los últimos 3 días, la pesca había sido excelente. Las bodegas se llenaban de bacalao del Pacífico y caballa. El capitán planeaba regresar al puerto de Wakanai en 2 días, y todos anticipaban el descanso en tierra firme. Kirill-san, ayuda con las redes. Me llamó Ryo, un japonés bajo y fornido de unos 45 años. A pesar de la diferencia de edad, nos llevábamos bastante bien. Él me enseñaba japonés y yo a él ruso. Era divertido, pero productivo. Dejé de lado mis pensamientos y me dirigí hacia él. El trabajo en cubierta requería concentración total, suelo resbaladizo, aparejos pesados, balanceo, un paso en falso y podías acabar fuera de borda o bajo una red de varias toneladas. Hoy el mar está inquieto, comenté mientras ayudaba a sacar otra red. Sí, el barómetro está bajando. Posiblemente se acerca una tormenta, respondió Ryo, escudriñando el horizonte. El capitán Takeo estaba en el puente en ese momento. Vi que hablaba por radio y su rostro se volvía cada vez más tenso. Al cabo de unos minutos, salió a cubierta. «¡Atención a todos!». Su voz era más fuerte de lo habitual. «He recibido una advertencia de la Guardia Costera. A 150 kilómetros de aquí ha habido un terremoto submarino. Magnitud 7,5. Posible formación de un tsunami». Cambiamos de rumbo y nos dirigimos a mar abierto, lejos del epicentro. El equipo se quedó petrificado. Un tsunami en mar abierto no es solo una ola grande, es un muro de agua capaz de volcar o destrozar un barco como si fuera una caja de cerillas. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Hiroshi. «No se sabe. Quizá 1 hora, quizá menos. La ola en mar abierto viaja a la velocidad de un avión de pasajeros. Recogemos el trabajo, aseguramos todo el equipo suelto y nos preparamos para la maniobra». Los siguientes 20 minutos transcurrieron en una actividad frenética. Recogimos los aparejos, aseguramos los contenedores con la pesca, revisamos el equipo de salvamento. Vi que Yoji intentaba contactar con alguien por radio, pero, a juzgar por su cara, no tenía éxito. «Hay interferencias», me explicó.
No consigo establecer una comunicación estable con la costa. El cielo empezó a oscurecerse, aunque solo eran las 2 de la tarde. El viento aumentó y el barco empezó a balancearse con más fuerza sobre las olas. El capitán dio la orden de poner los motores a plena potencia y el Akatsuki se alejó a toda velocidad del supuesto epicentro. Yo estaba de pie en cubierta, agarrado a la barandilla, y miraba al horizonte. El mar parecía normal, gris, agitado, con crestas blancas. Pero algo había cambiado en su ritmo. Las olas se volvieron más caóticas, como si hubieran perdido su dibujo natural. «Kirill», me llamó el capitán. «Ve a la cabina, aquí se está poniendo peligroso». Me dirigí hacia la superestructura cuando oí el grito de Kenta. «¡Miren! ¡Allí!». Todos se volvieron en la dirección indicada. Al principio no vi nada, solo el mar de siempre. Pero entonces noté una línea extraña en el horizonte. No se parecía a una ola normal, sino más bien a una pared que se elevaba cada vez más. «¡Tsunami!», gritó el capitán. «Todos pónganse los chalecos salvavidas. Prepárense para el impacto». En ese momento, no era plenamente consciente de la magnitud del peligro. Había visto olas en películas, había leído sobre ellas en los libros de texto, pero la realidad era completamente diferente. El muro de agua crecía a ojos vistas, acercándose a nosotros a una velocidad que resultaba difícil de asimilar. Era como si el propio horizonte se levantara y se moviera hacia nosotros. «Viramos la proa hacia la ola», ordenó Takeo, lanzándose al timón. El barco comenzó a maniobrar, pero era obvio que no íbamos a llegar a tiempo. La ola se acercaba demasiado rápido. Solo tuve tiempo de ponerme el chaleco salvavidas y abrocharlo, cuando Ryo me agarró del brazo y me arrastró hacia las balsas salvavidas. «¡Hay que estar preparados!», gritó por encima del viento creciente. «Si el barco vuelca, tendremos segundos». Corrimos hacia la balsa salvavidas, fijada en la popa. Ryo empezó a comprobar el mecanismo de inflado automático. «Kirill-san, recuerda. Si te caes al agua, tira de esta cuerda», me indicó una cuerda roja. «El bote se inflará automáticamente». Asentí, intentando memorizar la instrucción, pero mi mirada estaba fija en el muro de agua que se acercaba. Ya no estaba en el horizonte, sino que llenaba casi todo el espacio frente a nosotros, eclipsando el cielo. Nunca había visto nada igual. Era como el fin del mundo. «¡Agárrense!», gritó el capitán desde la cabina. «Que todos encuentren un punto de apoyo y se sujeten con todas sus fuerzas». Me aferré a una estructura metálica junto al bote salvavidas. Ryo estaba a mi lado, pálido pero resuelto. Me decía algo, pero el viento se llevaba sus palabras. Lo último que recuerdo antes del impacto es la sensación de que el tiempo se ralentizaba. Vi cómo la enorme masa de agua se cernía sobre nuestro barco. Vi la espuma blanca en su cresta. Oí un extraño zumbido, parecido al rugido de miles de motores a reacción. Y entonces, el mundo se puso patas arriba. El primer golpe fue como chocar contra un muro de hormigón. El Akatsuki se estremeció de proa a popa, como un ser vivo sintiendo dolor. Oí el chirrido del metal y el crujido de las estructuras al romperse. Los gritos de la tripulación resonaban por todas partes, pero se ahogaban en el rugido del agua. La fuerza me arrancó de mi sitio y me lanzó hacia la borda. Me golpeé contra una estructura metálica y un dolor agudo me atravesó el hombro. El agua inundó la cubierta,
barriendo todo a su paso. Vi cómo una ola arrastraba a Kent. Su figura apareció fugazmente entre la espuma y desapareció. ¡Aguanta!, gritaba Río, agarrándose a un cabo. Pero su voz apenas se oía entre la furia de los elementos. El barco empezó a escorarse, primero lentamente, luego cada vez más rápido. Comprendí que nos estábamos volcando. Instintivamente, me agarré al bote salvavidas al que Río y yo nos habíamos acercado. Milagrosamente, conseguí alcanzar el mecanismo de sujeción y liberarlo. Al instante, una segunda ola golpeó el costado del barco. El Akatsuki se volcó por completo. Fui arrojado al agua junto con el bote. El frío me invadió todo el cuerpo. El agua salada me entró en la boca y la nariz. ¡Wow! Intentaba desesperadamente salir a la superficie, pero no sabía dónde estaba arriba y dónde abajo. Los pulmones me ardían por falta de oxígeno. Sentía que me hundía, que en un instante tomaría aire bajo el agua. En ese momento, algo me tiró del brazo. Era el cabo del bote salvavidas. Me aferré a él y tiré de mí mismo. Emergiendo a la superficie, inhalé aire con avidez. A mi alrededor reinaba el caos. Olas gigantescas, restos del barco, un cielo oscuro. A 10 metros de mí, vi el casco volcado del Akatsuki. Aún se mantenía a flote, pero era obvio que pronto se hundiría. ¡Ayuda!, oí un grito. Era Yoji, nuestro operador de radio. Chapoteaba en el agua a unos 20 metros de mí. ¡Aguanta!, le grité, intentando acercar el bote salvavidas hacia él. Recordé la instrucción de Río y tiré de la cuerda roja. Se oyó un silbido y el bote empezó a inflarse. En unos segundos, una estructura naranja, con capacidad para 6 personas, se alzó frente a mí. Con dificultad, me subí dentro, sintiendo cómo el agua helada resbalaba por mi ropa. «Yoji, nada hacia aquí», grité, intentando dirigir el bote hacia él. Pero la distancia entre nosotros aumentaba. Una fuerte corriente se llevaba el bote lejos. Vi otra figura en el agua. Era el capitán Takeo. Se agarraba a un pedazo de escombro e intentaba nadar hacia mí. «¡Capitán! ¡Por aquí!», agitaba los brazos para llamar su atención. Pero en ese momento llegó una tercera ola. No tan alta como las 2 primeras, pero lo suficientemente potente como para volcar mi bote. Fui arrojado al agua, pero conseguí agarrarme a la cuerda de seguridad. Cuando volví a subir al bote, ni el capitán ni Yoshi estaban a la vista. Grité, los llamé por sus nombres, pero la única respuesta fue el rugido de las olas y el viento. El casco volcado del Akatsuki también había desaparecido. El barco se había hundido. La realidad de lo que estaba ocurriendo empezó a llegarme. Estaba solo en un bote salvavidas en medio de un mar embravecido. No había nadie a mi alrededor, solo agua y cielo, y una tormenta que parecía ir a más. El bote saltaba sobre las olas como una astilla. Sentía náuseas por el balanceo y el shock. Las manos me temblaban, los dientes me castañeteaban por el frío. Sabía que tenía que echar un vistazo a mi alrededor, comprobar el contenido del bote, pero no podía obligarme a moverme. «Cálmate, Kirill», me dije. «Estás vivo, y eso es lo principal. Ahora tienes que hacer todo lo posible para seguir con vida». Con dificultad, me obligué a inspeccionar el bote. Era una construcción salvavidas estándar,
Un bote inflable naranja con una lona protectora contra el mal tiempo. En el interior encontré un kit de emergencia, varios paquetes de agua potable, raciones secas, bengalas, un botiquín, una linterna impermeable y una manta de aluminio. Me envolví en la manta, intentando calentarme. La ropa mojada se pegaba a mi cuerpo, intensificando la sensación de frío. Con manos temblorosas, saqué la linterna y la encendí. Un débil haz de luz iluminó el interior del bote y un trozo de mar embravecido más allá de la lona. El tiempo se alargó. No sabía cuánto había pasado, 1 hora o 5. La tormenta no amainaba. El bote se balanceaba de un lado a otro, a veces con tanta fuerza que temía que se volcara. Varias veces las olas rompieron por encima de la borda, inundando el espacio interior con agua. La sacaba con las manos, sabiendo que si la balsa se llenaba de agua, perdería su flotabilidad. En un momento dado, me di cuenta de que uno de los compartimentos de la balsa se estaba desinflando. Posiblemente, al volcar, se había producido una pequeña fisura. Empecé a buscar frenéticamente el kit de reparación, que debía estar en el equipo de emergencia. Lo encontré, un pequeño paquete con parches y pegamento. Pero ¿cómo reparar la fisura en estas condiciones? La balsa no paraba de balancearse, el agua entraba a raudales y mis manos no me obedecían por el frío. Decidí esperar al menos a que amainara un poco. Sucedió ya entrada la noche. El viento cedió un poco y las olas no eran tan altas. Rápidamente encontré el punto de fuga, un pequeño desgarro en una de las costuras. Puse el parche, lo apreté lo más fuerte que pude y esperé a que el pegamento fraguara. El parche funcionó. El compartimento dejó de desinflarse, pero sabía que era una solución temporal. Si la tormenta se recrudecía, la balsa podría no aguantar. La noche fue el momento más terrible. Oscuridad total, solo interrumpida ocasionalmente por relámpagos. El rugido de las olas, el silbido del viento y la sensación de absoluta soledad. No podía dormir, temía que la balsa volcara y no me diera tiempo a reaccionar. Así que simplemente me senté, abrazando mis rodillas, y miré a la oscuridad. Mis pensamientos giraban en torno al equipo del Akatsuki. ¿Qué había pasado con los demás? ¿Quizás alguien más había sobrevivido? ¿Tal vez también estaban a la deriva en balsas salvavidas? ¿O los había recogido algún barco? Estas preguntas me atormentaban, pero no había respuestas. Recordé a nuestra tripulación. El capitán Takeo, estricto, pero justo. Siempre se preocupaba por la tripulación, conocía el mar como la palma de su mano. Ryo, mi mentor y amigo, que me enseñó no solo el idioma japonés, sino también los entresijos del oficio de pescador. Hiroshi, el silencioso ayudante del capitán, que podía predecir el tiempo observando el comportamiento de las gaviotas. Satoshi, el mecánico, enamorado del motor del Akatsuki, más que de su propia esposa. Yoji, el operador de radio, coleccionista de viejos discos de vinilo. Kenta, el más joven de los japoneses, que iba a casarse en un mes. Ahora todos ellos, posiblemente, están en el fondo del mar, y yo aquí, solo, en una frágil balsa, en medio de una tormenta furiosa. ¿Por qué he sobrevivido yo? ¿Pura casualidad o destino? Al amanecer, la tormenta amainó un poco. Con cautela, saqué la cabeza de debajo de la lona.
El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero la lluvia había cesado. El mar todavía estaba agitado, pero ya no tan furioso como por la noche. Miré a mi alrededor, esperando ver la costa o un barco que pasara, pero a mi alrededor solo había agua hasta donde alcanzaba la vista. Saqué una de las bolsas de agua y tomé varios sorbos. Luego abrí una bolsa con raciones de emergencia, una barrita energética y varias galletas. No era gran cosa, pero mejor que nada. Me obligué a comer despacio, sabiendo que había que racionar las provisiones. No se sabía cuánto tiempo tendría que pasar en esta balsa. Después de comer me sentí un poco mejor. Saqué un analgésico del botiquín y me tragué una pastilla. El hombro, magullado durante el naufragio, me dolía mucho. Luego decidí examinar mis provisiones más a fondo y evaluar la situación. En el equipo de emergencia encontré 6 bolsas de agua potable de medio litro cada una, 10 bolsas con raciones de emergencia, un botiquín con medicamentos básicos, 3 bengalas, una linterna impermeable con baterías de repuesto, una manta de aluminio, una pequeña brújula, un equipo de pesca, hilo, anzuelos, una navaja plegable, un espejo para hacer señales, un silbato, un manual de supervivencia en japonés e inglés. No era tan poco, pero tampoco tanto como me gustaría. Si racionaba estrictamente el agua y la comida, podría aguantar unos 10 días. ¿Y después? Después tendría que esperar que me encontraran o que la balsa llegara a la costa. Tomé la brújula e intenté determinar en qué dirección me estaba llevando. La aguja indicaba que la balsa estaba a la deriva hacia el este. Si recordaba bien el mapa, al este del lugar del naufragio se encontraba mar abierto. Cientos de kilómetros de agua hasta las costas de América del Norte. No era la perspectiva más alentadora. Decidí lanzar una bengala. Tal vez había algún barco cerca. Con cuidado, me asomé por debajo de la lona, apunté la pistola de bengalas hacia arriba y apreté el gatillo. Un brillante destello rojo atravesó el cielo gris. Miré fijamente al horizonte, esperando ver una señal de respuesta, pero no hubo ninguna. El día se hacía eterno. Periódicamente me asomaba por debajo de la lona, examinando el horizonte. Varias veces me pareció ver la silueta de un barco, pero resultaban ser olas o producto de mi imaginación. Al atardecer, el viento volvió a arreciar y la balsa empezó a ser zarandeada con más fuerza por las olas. Intenté recordar todo lo que sabía sobre supervivencia en el mar. En la universidad nos dieron conocimientos básicos, pero la teoría era muy diferente de la práctica. Sabía que tenía que ahorrar agua y comida, protegerme del sol y del frío, enviar señales a los barcos que pasaran. Pero ¿cuánto tiempo podría aguantar en estas condiciones? La noche trajo de nuevo una tormenta. Esta vez, aún más fuerte que la anterior. Las olas rompían por encima de la balsa, inundando el espacio interior. Sacaba el agua con las manos, pero entraba más rápido de lo que podía quitarla. En un momento dado, una ola especialmente fuerte golpeó el costado de la balsa y oí un crujido. Uno de los arcos de soporte del toldo se había roto. El toldo se desplomó, creando una especie de bolsa donde se acumulaba el agua. Con ese peso, la balsa podía volcar. Saqué la navaja e hice varios cortes en la lona del toldo para que el agua pudiera drenar. Esto ayudó, pero ahora estaba menos protegido de la intemperie.
Tampoco dormí la segunda noche. La adrenalina y el miedo me impedían relajarme. Al amanecer, me sentía completamente hecho polvo. Se me cerraban los ojos, el cuerpo me dolía por el cansancio y el frío. Pero me obligaba a mantenerme despierto, consciente de que dormirme en esas condiciones podía ser fatal. La mañana del tercer día trajo una inesperada tregua. El viento amainó, las olas se calmaron. Asomándome por debajo del toldo dañado, vi un cielo azul, por primera vez desde la catástrofe. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados. En ese momento sentí un atisbo de esperanza. Si el tiempo había mejorado, las probabilidades de rescate aumentaban. Quizá ahora mismo estuvieran buscando supervivientes del tsunami. Tal vez alguien del equipo del Akatsuki había sobrevivido y había informado del naufragio. Decidí aprovechar este momento de calma para asearme y evaluar los daños de la balsa. El toldo estaba seriamente dañado, pero la estructura principal de la balsa permanecía intacta. Intenté reparar el arco roto usando trozos de cuerda del kit de emergencia, pero era una medida provisional. Luego me quité la chaqueta mojada y la colgué en la parte que quedaba del toldo para que se secara al sol. Inspeccioné mi cuerpo. Varios moretones y rasguños, pero nada grave, salvo un hombro magullado. Se había hinchado y adquirido un tono azulado violáceo, pero podía mover el brazo, aunque con dolor. Comí media barra energética y bebí varios sorbos de agua. Después saqué el espejo de señales y empecé a dirigir destellos de luz solar en diferentes direcciones, esperando que alguien notara los reflejos. El tiempo pasaba, pero el rescate no llegaba. Hacia el mediodía, sentí una sed terrible. El sol quemaba cada vez con más fuerza y el toldo ya no ofrecía suficiente protección. Me permití unos sorbos más de agua, consciente de que las provisiones se agotaban más rápido de lo que había calculado. Después del mediodía, divisé un punto oscuro en el horizonte. El corazón me latió más rápido. ¿Sería un barco? Cogí la linterna y empecé a hacer señales, aunque era consciente de que la luz de una linterna durante el día era poco probable que se viera a gran distancia. Luego saqué el silbato y empecé a soplar con todas mis fuerzas. El punto se acercaba lentamente. Ahora podía distinguir una silueta. Realmente era un barco. Pequeño, quizá de pesca o de guardacostas. Busqué febrilmente la última bengala de señalización, pero no pude encontrarla. Al parecer, se había caído del kit durante la tormenta. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ayuda!, gritaba, agitando los brazos. Pero el barco estaba todavía demasiado lejos para oír mi voz. Seguí enviando señales con el espejo, dirigiendo los destellos de luz solar hacia el barco. Seguía acercándose, y ya podía distinguir sus contornos. Un pequeño arrastrero con una superestructura blanca. «Vamos, fíjate en mí», susurraba, sin apartar la vista del barco. Y de repente, cambió de rumbo. No hacia mí. Viró y empezó a alejarse. Grité desesperado, soplé el silbato hasta que empecé a asfixiarme, pero el barco seguía alejándose. Al cabo de media hora se había perdido en el horizonte. Me desplomé en el fondo de la balsa, sintiendo cómo la esperanza me abandonaba. Estaban tan cerca. ¿Por qué no me habían visto? ¿Quizá no era un barco de rescate? Tal vez estaban buscando a alguien en concreto, o simplemente pasaban por allí por sus propios asuntos. Hacia el atardecer,
El cielo volvió a encapotarse. El viento arreció y la balsa empezó a balancearse con más fuerza sobre las olas. Comprendí que se acercaba una nueva tormenta y que esta vez mi balsa dañada podría no sobrevivir. La tercera tormenta no fue tan fuerte como las anteriores, pero para mi balsa debilitada fue suficiente. Una de las cámaras de aire se desinfló casi por completo y la balsa se inclinó. Me moví al lado opuesto, tratando de equilibrar la estructura, pero era difícil. Las olas me hacían perder el equilibrio constantemente. A la mañana del cuarto día, la tormenta había amainado, pero la situación seguía siendo crítica. La balsa se mantenía a flote, pero estaba seriamente dañada. El toldo se había roto por la mitad, una cámara de aire estaba casi totalmente desinflada, y en el fondo se había formado una pequeña grieta por la que se filtraba agua constantemente. Intenté sellar la grieta con los parches que me quedaban, pero el pegamento casi se había acabado y la reparación resultó precaria. Cada media hora tenía que achicar agua para que la balsa no se hundiera. Mis provisiones de agua se habían reducido a 3 bolsas. Me quedaba comida para 6 o 7 días, siendo muy estricto con las raciones. Pero lo que más me preocupaba era el estado de la balsa. Podía desmoronarse en cualquier momento. Decidí probar a pescar, utilizando un kit del equipo de emergencia. Até un anzuelo a un sedal, ensarté un trozo de barra energética como cebo y lancé la línea por la borda. Durante horas no pasó nada. Entonces, el sedal se tensó. Piqué y saqué un pez pequeño, parecido a la caballa. Fue el primer golpe de suerte en todo este tiempo a la deriva. Despiecé el pescado con una navaja, procurando no perder ni una gota de sangre, pues podía calmar la sed. Comí la carne cruda, superando la repugnancia. Era dura y amarga, pero era alimento fresco, rico en proteínas. Tras la comida, sentí un soplo de energía y decidí reparar la balsa. Con restos de lona y cuerdas hice algo parecido a un parche para la cámara dañada. No solucionaba el problema por completo, pero al menos ralentizaba la fuga de aire. El día amaneció soleado y aproveché para secar la ropa y entrar en calor. Por primera vez en todo este tiempo, me permití dormir un poco. A intervalos cortos de 15 o 20 minutos, despertándome constantemente para comprobar el entorno. Al atardecer, noté que el agua alrededor de la balsa había cambiado de color, volviéndose más oscura, con un matiz verdoso. Quizás eso significaba que me estaba acercando a la costa o a un banco de arena. Intenté divisar señales de tierra firme, pero el horizonte permanecía despejado. La noche transcurrió relativamente tranquila. Dormí a trompicones, despertándome constantemente al menor ruido o movimiento. Al amanecer del quinto día me sentía un poco más descansado, pero la sed se volvía cada vez más intensa. Me permití unos cuantos sorbos de agua, saboreándolos al máximo. El tiempo empezó a empeorar de nuevo. El cielo se cubrió de nubes y se levantó el viento. Me preparé para otra tormenta, asegurando todo lo que podía y revisando los parches de la balsa. La tormenta arremetió de repente. Una fuerte ráfaga de viento casi vuelca la balsa. Me agarré a los bordes, tratando de mantener el equilibrio. Las olas rompían por encima, inundando el interior. Achicaba agua con las manos, pero entraba más rápido de lo que podía sacarla. En un momento dado, una ola especialmente fuerte golpeó el lateral y oí un crujido. El parche de la cámara dañada no había aguantado.
El aire comenzó a salir con un siseo y la balsa se ladeó aún más. Sabía que no duraría mucho. Tenía que prepararme para acabar en el agua. Revisé mi chaleco salvavidas, asegurándome de que estaba bien sujeto. Luego reuní todo lo necesario: los restos de agua, comida, la brújula, el cuchillo, y lo empaqueté en una bolsa impermeable del equipo de emergencia. La tormenta duró varias horas. La balsa se iba desintegrando poco a poco. Se desprendían trozos de lona, se desinflaban las cámaras. Luché hasta el final, intentando mantener al menos parte de la estructura a flote. Al anochecer, de la balsa solo quedaban unos cuantos compartimentos inflables conectados entre sí. Yo yacía sobre esa plataforma improvisada, medio sumergido, agarrándome con las últimas fuerzas. Y entonces lo vi. Una silueta oscura en el horizonte. Al principio pensé que era un espejismo o una fantasía, pero la silueta no desaparecía. Era tierra. Una costa baja, apenas visible, pero sin duda tierra. Nuevas fuerzas me invadieron. Empecé a remar con las manos, tratando de dirigir los restos de la balsa hacia la costa. La corriente parecía llevarme también en esa dirección, pero demasiado lentamente. Llegó la noche y perdí la costa de vista. Pero conocía la dirección y seguí remando, luchando contra el cansancio y el dolor muscular. Varias veces estuve a punto de desmayarme por agotamiento, pero el miedo a ahogarme me hacía reaccionar. Antes del amanecer del sexto día, lo oí. El lejano rumor de las olas. Eso significaba que la costa estaba realmente cerca. Redoblé los esfuerzos, remando con las últimas fuerzas. Cuando empezó a amanecer, la vi. Una costa rocosa con una estrecha franja de playa. No quedaba más de 1 kilómetro. Pero recorrer esa distancia resultó más difícil de lo que pensaba. La corriente cerca de la costa era fuerte e intentaba arrastrarme hacia un lado. Luché durante varias horas, acercándome lentamente a tierra. Los restos de la balsa se desintegraron definitivamente y ahora simplemente nadaba, sostenido por el chaleco salvavidas y uno de los compartimentos inflables que había logrado conservar. Por fin, sentí el fondo bajo mis pies. Exhausto, me arrastré hasta la orilla y me desplomé sobre la arena. Estaba vivo. Había escapado del mar. ¿Pero dónde estaba? ¿En qué isla? ¿Y qué me esperaba a partir de ahora? Tendido en la arena, miré al cielo y por primera vez en muchos días me permití descansar de verdad. Había sobrevivido en alta mar después de un tsunami. Ahora tenía que sobrevivir en esta costa desconocida. No sé cuánto tiempo estuve tendido en la arena, recuperándome del agotador nado hasta la orilla. Quizás 1 hora, o quizás más. El sol se había elevado y sus rayos quemaban implacablemente mi piel, ya de por sí castigada por el viento. Los labios se me habían agrietado por el agua salada y la sed, y el cuerpo me dolía por el cansancio. Con gran esfuerzo, me obligué a sentarme y mirar a mi alrededor. La costa a la que me habían arrojado era una pequeña bahía rodeada de acantilados rocosos. Una estrecha franja de playa arenosa se extendía unos 200 metros, y más allá comenzaban las piedras y las rocas. Tras la línea de costa se veía una densa vegetación, algunos arbustos y árboles bajos. ¿Dónde estoy? Esta pregunta me martilleaba la cabeza. A juzgar por la vegetación, se trataba de una de las islas del mar del Japón. Posiblemente una parte del archipiélago japonés o incluso una isla rusa, Sajalín
o una de las Kuriles. En cualquier caso, era tierra, y eso era lo importante. Revisé mis provisiones. La bolsa impermeable que había atado a mi cinturón antes de que la balsa se desintegrara por completo, se quedó conmigo. Dentro llevaba un envase de agua potable, unos 300 mililitros, 2 barritas energéticas, una pequeña brújula, una navaja plegable, un encendedor que, con toda probabilidad, ya no funcionaría tras el contacto con el agua. No era mucho, pero era mejor que nada. Lo primero era encontrar agua dulce. Sin ella, todos los demás planes carecían de sentido. Me levanté con dificultad. La cabeza me daba vueltas y las rodillas me flaqueaban. Me quité el chaleco salvavidas. En tierra solo entorpecía mis movimientos. Tras inspeccionar la caleta una vez más, decidí avanzar a lo largo de la costa hasta encontrar un arroyo u otra fuente de agua dulce. Caminar por la arena era difícil. Los pies se hundían y las fuerzas menguaban rápidamente. Al cabo de un par de cientos de metros, la playa de arena dio paso a una costa rocosa. Caminar se hizo más fácil, pero las afiladas piedras se clavaban dolorosamente en las plantas de los pies a través de la fina suela de mis botas empapadas. Observaba atentamente las rocas, esperando ver un hilo de agua que bajara por la ladera. Aguzaba el oído, tratando de percibir el sonido de un arroyo burbujeante, pero solo oía el romper de las olas y el grito de las gaviotas. Después de recorrer alrededor de 1 kilómetro a lo largo de la costa, me topé con una pequeña grieta en la roca. De ella provenía un débil sonido de agua cayendo. El corazón me latió más rápido. ¿Sería posible que tuviera suerte? Me apreté con dificultad para entrar en la grieta. Resultó ser la entrada a una pequeña gruta, en cuyo fondo había, efectivamente, una fuente. Un fino hilo de agua goteaba de la bóveda de la cueva y se acumulaba en una pequeña charca. Me arrodillé y recogí agua con la mano. La probé con cautela. Era agua dulce. Empecé a beber con avidez, pero me obligué a parar después de unos cuantos tragos. Consumir agua demasiado rápido después de la deshidratación podría provocar vómitos, y entonces todo empeoraría. Saciada la primera sed, examiné la gruta con más atención. Era pequeña, de unos 3 metros de diámetro, con una bóveda baja. Pero era un refugio natural de las inclemencias del tiempo, y la fuente aseguraba un acceso constante a agua dulce. Decidí que este lugar sería mi campamento temporal. Ahora tenía que ocuparme de la comida y el fuego. Salí de la gruta y me dirigí a la línea de vegetación. Entre los arbustos esperaba encontrar algo comestible. Bayas, nueces, raíces. La vegetación era típica de una zona costera de clima templado. Pinos de baja altura, algunos arbustos de hoja perenne, hierbas. No vi nada parecido a árboles frutales o arbustos de bayas. Pero encontré algunas setas que parecían champiñones. No estaba seguro de si eran comestibles, y decidí posponer su recolección hasta que fuera estrictamente necesario. De vuelta en la orilla, decidí intentar conseguir marisco. En la universidad nos habían contado que en la zona intermareal se podían encontrar moluscos, cangrejos y otros habitantes marinos comestibles. Inspeccioné cuidadosamente las piedras en la orilla del agua y, efectivamente, encontré varios mejillones adheridos a las partes sumergidas de las rocas. Con la ayuda de la navaja, los separé y los recogí en un bolsillo
improvisado, hecho con un trozo de tela arrancado de la camisa. Después de recoger alrededor de una docena de mejillones, regresé a la gruta. Ahora tenía que encender un fuego para cocinar la captura. Comprobé el encendedor y, como esperaba, no funcionaba. Tendría que conseguir fuego por medios primitivos. Recogí ramas secas y hierba cerca de la gruta. Luego encontré 2 trozos de madera adecuados para frotar. También nos habían enseñado esto en los cursos de supervivencia, pero en la práctica resultó ser mucho más difícil. Pasé casi 2 horas intentando encender un fuego con el método de frotamiento. Tenía las manos en carne viva. El sudor me cegaba, pero no conseguí nada. Al final, me rendí y decidí probar otro método. Con una lente. No tenía una lente de verdad, pero recordé que el fondo de una botella de plástico podía funcionar como una lupa. Afortunadamente, en mi equipo de emergencia había un envase de plástico vacío de pastillas. Lo llené de agua y lo sellé con la tapa. Obtuve una lente primitiva. Para mi sorpresa, funcionó. Concentrando los rayos del sol a través de la lente improvisada sobre un trozo de hierba seca, conseguí obtener una brasa incandescente. Soplándola con cuidado, añadí más hierba y ramitas finas. Al cabo de unos minutos, tenía un fuego pequeño pero constante. Coloqué los mejillones alrededor del fuego para que se abrieran con el calor. Cuando las conchas se entreabrieron, extraje la carne y me la comí. El sabor era peculiar, salado y un poco gomoso, pero era alimento rico en proteínas. Después de comer, me sentí mejor. Las fuerzas volvían gradualmente. Decidí explorar la isla más a fondo para entender dónde me encontraba y si había otras personas aquí. Mientras mantenía el fuego encendido, recogí más leña para que no se apagara en mi ausencia. Luego, llevando conmigo la navaja y la brújula, me adentré en la isla. La vegetación se volvía más densa a medida que me alejaba de la costa. Caminaba por un sendero apenas visible, posiblemente trazado por animales. La brújula indicaba que me movía hacia el norte. Después de aproximadamente 1 hora de caminata, llegué a una pequeña elevación. Desde aquí se podía ver una parte importante de la isla. Resultó ser bastante pequeña. Podía ver el mar por 3 lados. Ningún indicio de presencia humana. Ni casas, ni carreteras, ni humo de fogatas. En cambio, divisé al otro lado de la isla algo parecido a una playa con una pendiente más suave hacia el agua. Decidí dirigirme allí. Tal vez sería más fácil avistar barcos que pasaran o enviar una señal. Tras bajar de la elevación, proseguí mi camino a través del bosque. Varias veces me topé con huellas de animales, algunos ungulados, a juzgar por las pisadas. Era una buena noticia. Significaba que había posible caza en la isla. Después de un par de horas, llegué a la otra orilla. Allí sí había una playa poco profunda con arena fina. El mar parecía más tranquilo en esta parte de la isla, probablemente protegida del viento por algunos arrecifes submarinos o la propia orografía. Escudriñé atentamente la línea del horizonte, esperando ver un barco u otra isla, pero solo distinguí el mar hasta donde alcanzaba la vista. Luego examiné la playa y descubrí algunos restos de madera arrastrados por la marea. Entre ellos había tablones trabajados, claramente partes de algún barco o estructura. Eso significaba que rutas marítimas pasaban relativamente cerca. Recogí varios tablones. Podrían ser útiles para una fogata
o para construir un refugio. Después, regresé al bosque y encontré una rama recta de un tamaño adecuado. Con la ayuda de mi cuchillo, afilé uno de sus extremos, transformándola en una lanza rudimentaria. Ahora tenía un arma para cazar y defenderme. Volví a mi gruta ya al anochecer. La fogata casi se había extinguido, pero todavía quedaban algunas brasas incandescentes. Las reavivé rápidamente y añadí ramas secas. Las llamas surgieron, llenando la cueva de calor y luz. Estaba exhausto por la larga caminata, pero sentía satisfacción. En un solo día había encontrado agua, conseguido comida, encendido fuego y explorado una parte importante de la isla. Eran los primeros pasos hacia la supervivencia. Acomodándome junto a la fogata, me permití comer la mitad de una barrita energética de mis provisiones. La acompañé con varios sorbos de agua del manantial. Luego junté un buen montón de hierba seca para improvisar una cama para dormir. La noche fue fresca. Mantuve la fogata encendida, despertándome cada hora para añadir leña. El sueño fue inquieto. Soñé con olas, gritos de compañeros hundiéndose y el casco volcado del Akatsuki. La mañana del 7º día de mi supervivencia, y segundo en la isla, amaneció con lluvia. Me desperté con el sonido de las gotas golpeando las rocas. La fogata casi se había apagado, pero algunas brasas aún ardían bajo la capa de ceniza. Las cubrí rápidamente con un trozo de corteza para conservarlas. La lluvia fue una bendición. Pude recoger agua dulce colocando mi recipiente de plástico bajo los chorros que se escurrían de la bóveda de la gruta. También salí bajo la lluvia y dejé que el agua lavara la sal y la suciedad de mi cuerpo y mi ropa. Cuando la lluvia cesó, decidí dedicarme a preparar un campamento más confortable. La gruta era un buen refugio temporal, pero demasiado pequeño y húmedo para una estancia prolongada. No lejos de la gruta encontré un lugar adecuado, una pequeña explanada entre las rocas, protegida del viento por 3 lados. Allí decidí construir una cabaña sencilla. Recogí ramas rectas para la estructura y otras más flexibles para el entramado. Encontré hojas anchas de helecho y otras plantas con hojas grandes para el techo. Después de varias horas de trabajo, logré construir un refugio primitivo, pero suficientemente sólido. Luego trasladé mi fogata al nuevo lugar, rodeándola de piedras para mayor seguridad. Recogí más mejillones y otros moluscos que encontré en los charcos de marea. También hallé unas raíces comestibles que recordaban al boniato por su sabor. El día transcurrió entre trabajos para acondicionar el campamento y conseguir comida. Al anochecer, me sentía casi cómodo. Tenía refugio, fuego, agua y comida. Por supuesto, era consciente de que se trataba de una situación temporal. Tenía que pensar en el rescate. Decidí que a la mañana siguiente empezaría a construir una hoguera de señales en el punto más alto de la isla. También tenía que hacer algo parecido a una bandera u otra señal visible que pudiera llamar la atención de los barcos que pasaran. La noche fue más tranquila que la anterior. El nuevo refugio protegía mejor del viento y el lecho de hojas y hierba era más suave que la roca desnuda de la gruta. En la mañana del 8º día, me desperté con un sonido extraño, un zumbido grave que provenía del mar. Saliendo de la cabaña, vi que el tiempo había cambiado drásticamente. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes grises, el viento había aumentado y el mar se había vuelto agitado.
comprendí que se avecinaba una tormenta y que tenía que reforzar el campamento. Las siguientes horas las dediqué a fortalecer la estructura de la cabaña, añadiendo soportes adicionales y sellando el techo. Recogí más leña para mantener el fuego encendido durante el temporal. Trasladé al refugio mi reserva de comida y agua. Al mediodía, la tormenta se abatió sobre la isla con toda su fuerza. El viento doblaba los árboles hasta el suelo, las olas rompían contra las rocas con estruendo y la lluvia caía a cántaros. Permanecí sentado en mi cabaña, que crujía y se tambaleaba, pero resistía. Varias veces, las ráfagas de viento fueron tan fuertes que pensé que el techo iba a salir volando. Pero la estructura aguantó. Lo peor era la fogata. A pesar del cerco de piedras y el techo improvisado, amenazaba constantemente con extinguirse bajo el embate de los elementos. Mantuve el fuego vivo, consumiendo las reservas de leña más seca. Sabía que si la hoguera se apagaba, reavivarla en estas condiciones sería sumamente difícil. La tormenta continuó durante todo el día y toda la noche. Apenas dormí, comprobando constantemente la integridad del refugio y alimentando el fuego. Al amanecer del 9º día, el viento amainó un poco, pero la lluvia persistía. Decidí comprobar cómo había afectado la tormenta a la isla. Al salir de la choza, vi que el paisaje había cambiado. Varios árboles habían sido derribados y la línea de la costa estaba salpicada de nuevos restos arrojados por el mar. Entre estos restos, noté algo inusual, una especie de objeto rectangular, obviamente de origen artificial. Me apresuré hacia él, luchando contra las ráfagas de viento y la lluvia. Resultó ser un contenedor de plástico, herméticamente sellado y, al parecer, impermeable. Con dificultad, abrí los cierres y miré dentro. Había un botiquín con diversos medicamentos, varios paquetes de raciones de emergencia, una radiobaliza de emergencia, un pequeño juego de herramientas, una brújula, un mapa y un espejo de señales. El corazón me latió más rápido. Era un kit de emergencia estándar de algún barco, posiblemente del Akatsuki o de otra embarcación, damnificada por el tsunami. Lo más valioso de este hallazgo era la radiobaliza. Si funcionaba, podría transmitir una señal de socorro con mis coordenadas a los servicios de rescate. Con cuidado saqué el dispositivo, un aparato compacto con una antena y varios botones. En la carcasa había instrucciones en japonés e inglés. Lo encendí y, para mi alegría, se iluminó un indicador. La batería estaba cargada. Siguiendo las instrucciones, activé la baliza y la fijé en el punto más alto cerca del campamento. Ahora solo quedaba esperar y tener la esperanza de que la señal fuera recibida. La tormenta continuó durante un día más. Aproveché este tiempo para curar mis heridas con los medicamentos del botiquín, recuperar fuerzas comiendo las raciones encontradas y mejorar el refugio con las herramientas. En el 11º día de mi supervivencia, y el 5º en la isla, el tiempo por fin mejoró. El cielo se despejó, el viento amainó y el mar se calmó. Decidí llevar a cabo mi plan de crear una hoguera de señales. Después de recoger ramas secas y hierba, subí al punto más alto de la isla y construí una gran pirámide con materiales inflamables. En el centro coloqué un poco de resina que había recogido de los pinos. Debía producir un humo negro y denso, bien visible desde la distancia. Decidí no encender la hoguera hasta que viera un barco.
La reserva de cerillas del kit encontrado era limitada. En cambio, construí un alto mástil junto a la hoguera, al que sujeté una tela brillante de un chaleco salvavidas como bandera. De vuelta en el campamento, comprobé la radiobaliza. El indicador seguía mostrando que funcionaba. Ahora solo quedaba esperar el rescate y seguir luchando por la supervivencia. Los días siguientes los pasé perfeccionando mis habilidades de supervivencia en la isla. Aprendí a pescar con una primitiva fisga que hice con mi lanza. Descubrí varias especies de plantas y bayas comestibles. Construí un refugio más sólido y espacioso, utilizando las herramientas del kit encontrado. Cada día subía a una elevación y escudriñaba el horizonte con la esperanza de ver un barco. Cada noche me dormía con la idea de que el día siguiente podría traer el rescate. En el 15º día de mi supervivencia y el 9º en la isla, vi humo en el horizonte. Al principio pensé que era una nube, pero el humo se movía en contra del viento. Solo podía ser un barco. Corrí hacia la hoguera de señales y la encendí. Las llamas rápidamente envolvieron las ramas secas y la resina produjo un humo negro y denso que se elevaba alto en el cielo. Luego cogí el espejo de señales del kit y empecé a dirigir los reflejos del sol hacia el humo avistado. El corazón me latía como un loco. ¿Estaba el rescate tan cerca? El barco se acercaba lentamente. Ahora podía distinguir su silueta. Era una pequeña embarcación de la Guardia Costera. ¡Habían visto mi señal! El barco cambió de rumbo y se dirigió hacia la isla. Seguí alimentando la hoguera, añadiendo cada vez más ramas y hojas para que el humo fuera más denso. Al cabo de una hora, el barco se acercó lo suficiente a la costa y botó una lancha. Corrí hacia la playa, agitando los brazos y gritando de alegría. La lancha con 3 personas uniformadas de la Guardia Costera japonesa se acercaba a la orilla. Cuando desembarcaron, yo ya estaba de pie en la orilla, sin poder creer mi suerte. Uno de los rescatistas se dirigió a mí en japonés, pero al ver que no entendía, cambió al inglés. ¿Es usted del barco pesquero Akatsuki? Asentí, incapaz de pronunciar una palabra por la emoción. Recibimos una señal de su radiobaliza hace 3 días, pero debido a la tormenta no pudimos acercarnos a la isla. ¿Es usted el único superviviente? No lo sé, respondí. No he visto a nadie desde el naufragio. El barco volcó y se hundió casi inmediatamente después del impacto de la ola. Los rescatistas me ayudaron a subir a la lancha y me dieron una botella de agua y una barrita energética. Uno de ellos me cubrió los hombros con una manta térmica. «Ha tenido suerte», dijo. «Esta isla está deshabitada y se visita poco. Si no hubiera sido por la radiobaliza, podrían haberlo estado buscando durante meses». Cuando la lancha se acercó al barco, me recibió un equipo de médicos. Me examinaron rápidamente, me dieron unas pastillas y me acomodaron en una litera en el departamento médico. Pregunté por la suerte de los demás tripulantes del Akatsuki. El médico negó con la cabeza. «Aún no hay noticias. Usted es el primero que encontramos, pero la búsqueda continúa». Cerré los ojos, sintiendo emociones encontradas. Alegría por el rescate y amargura al pensar que tal vez era el único superviviente de toda la tripulación. El barco puso rumbo a Hokkaido. Me quedé tumbado en la litera, escuchando el familiar zumbido de los motores y el balanceo rítmico de las olas. Pero ahora estas sensaciones no provocaban miedo,
sino que significaban el regreso a la civilización, a la vida. Había sobrevivido al impacto de un tsunami, a la deriva en alta mar y a 9 días en una isla desierta. Esta historia me había cambiado para siempre, mostrándome de lo que es capaz una persona cuando su vida está en juego. En el puerto de Huacanay nos esperaba toda una delegación. Representantes de las autoridades, médicos, periodistas. En cuanto el barco de la Guardia Costera atracó, me trasladaron en camilla, aunque insistí en que podía caminar solo, y me subieron a la ambulancia que esperaba. «Usted es el único superviviente del Akatsuki», me dijo un oficial de la Guardia Costera antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia. Los cuerpos del capitán Takeo y de otros 2 miembros de la tripulación fueron encontrados hace 3 días. Los demás siguen desaparecidos. Esta noticia me golpeó con más fuerza que todas las pruebas físicas de las últimas 2 semanas. Sabía que las posibilidades de encontrar a alguien con vida después de una catástrofe así eran escasas, pero en el fondo esperaba no ser el único que había logrado sobrevivir. En el hospital, me examinaron a fondo. El diagnóstico era predecible: deshidratación, agotamiento, múltiples rasguños y contusiones, una fuerte quemadura solar, fase inicial de hipotermia. Nada mortal, pero que requería un tratamiento serio. Me colocaron en una habitación individual, me pusieron una vía intravenosa y me dieron un sedante. Antes de caer en un profundo sueño, entró en la habitación un hombre de traje que se presentó como empleado del consulado ruso. «Nos pondremos en contacto con sus familiares», dijo. «Descanse y recupere fuerzas. Cuando los médicos lo autoricen, organizaremos su traslado a casa». Los siguientes 3 días transcurrieron como en una niebla. Dormía mucho, interrumpiéndome solo para comer y someterme a procedimientos médicos. Los médicos decían que era una reacción normal del organismo al estrés sufrido. El cuerpo y la mente necesitaban tiempo para recuperarse. Al 4.º día de mi estancia en el hospital, mi estado había mejorado considerablemente. Podía levantarme, caminar por la habitación y había recuperado el apetito. Los médicos estaban satisfechos con el progreso, pero insistieron en que continuara el tratamiento durante al menos una semana más. Ese día me visitaron 2 oficiales de la Policía Marítima. Vinieron a tomar declaración oficial sobre el naufragio del Akatsuki. Les conté con detalle todo lo que recordaba: las primeras señales de la inminente llegada del tsunami, los intentos del capitán por alejar el barco del peligro, el momento del impacto de la ola y el posterior vuelco del barco. «¿Dice que la altura de la ola era de unos 25 metros?» preguntó uno de los oficiales, tomando notas en su libreta. «Sí, al menos. Era como una pared que ocultaba el cielo». Coincide con los datos del servicio meteorológico. El terremoto submarino provocó una de las olas asesinas más potentes registradas en el mar del Japón en los últimos 50 años. Pregunté por la suerte de otros barcos que se encontraban en la zona en el momento de la catástrofe. 3 barcos de pesca se hundieron, respondió el oficial. Otros 5 sufrieron graves daños, pero pudieron regresar a puerto. El número total de víctimas es de 22 personas. Usted es uno de los pocos que logró sobrevivir al impacto directo de la ola. Después de que los policías se marcharan, me quedé largo rato mirando al techo, pensando en los que no habían sobrevivido. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho yo de especial? ¿O fue simplemente suerte ciega? Al día siguiente me visitaron periodistas, primero japoneses,
luego de agencias internacionales. La historia del único superviviente al impacto de un tsunami, que pasó 9 días en una isla desierta, había despertado un gran interés y respondí a las preguntas, esforzándome por ser preciso en los detalles, pero evitando el dramatismo innecesario. Hablé de las técnicas de supervivencia, de la búsqueda de agua y comida, de la construcción de un refugio. Sobre mis emociones, hablé con moderación. Algunas vivencias eran demasiado personales para compartirlas con extraños. Después de la entrevista sentí un extraño vacío. Al contar mi historia, era como si la separara de mí, la convirtiera en un conjunto de hechos y acontecimientos. Pero en mi interior seguían viviendo aquellas sensaciones: miedo, desesperación, esperanza, determinación. Por la noche llamó mi madre. Al oír su voz, no pude contener las lágrimas. Toda la tensión de las últimas semanas salió a la superficie. Lloré como un niño, escuchando sus palabras tranquilizadoras y sus promesas de que pronto nos veríamos. «Salgo mañana», dijo. «Estaré en Huacanay pasado mañana por la mañana. Aguanta, hijo». Al 7º día de mi estancia en el hospital, los médicos me dieron el alta. Para entonces, mi madre ya había llegado en avión y el consulado nos había organizado alojamiento en un pequeño hotel cerca del puerto. Nos quedaban aún algunos días en Japón para ultimar trámites y esperar el vuelo a Vladivostok. Uno de esos días, mi madre y yo visitamos un pequeño templo en las afueras de Huacanay. Yo no era religioso, pero sentía la necesidad de rendir homenaje a los camaradas caídos. Encendimos velas por el eterno descanso de las almas de la tripulación del Akatsuki y permanecimos largo rato en silencio en el templo. «¿Sabes?», dijo mi madre cuando salimos. «Tu padre siempre decía que el mar se lleva a los mejores, pero a veces devuelve a aquellos que tienen algo que hacer en la tierra». «¿Crees que tengo algún propósito?», pregunté con una leve sonrisa. «No lo sé. Pero sobreviviste donde otros murieron. Eso significa que aún tienes asuntos pendientes en este mundo». Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Por qué sobreviví en realidad? ¿Azar? ¿Destino? ¿O una combinación de múltiples factores, desde mi buena forma física hasta la decisión de Río de mostrarme el mecanismo de la balsa salvavidas minutos antes de la catástrofe? El último día antes de la partida, recibí una visita inesperada. En el vestíbulo del hotel me esperaba una pareja de ancianos japoneses, un hombre y una mujer, ambos con profundas huellas de dolor en sus rostros. «Somos los padres de Río», se presentó el hombre en un inglés chapurreado. «Queríamos agradecerle por contarnos sobre nuestro hijo». Los invité a la cafetería del hotel. Tomando una taza de té, me mostraron fotografías de Río, con su familia, pescando, celebrando algún evento. En todas las fotos sonreía con la misma sonrisa franca que yo recordaba. «Habló de usted en la última llamada», dijo la madre de Río a través de su marido, que hacía de traductor. Dijo que había hecho un amigo ruso que le estaba enseñando ruso. Estaba contento de trabajar con usted. Les conté cómo Río me había ayudado antes de la catástrofe, mostrándome cómo usar la balsa salvavidas, cómo intentó salvar a otros miembros de la tripulación cuando el barco comenzó a volcar. «Era una buena persona», dije, «un verdadero amigo y un excelente marinero. Aprendí mucho de él en los meses que trabajamos juntos». Antes de irse, el padre de Río me tendió un pequeño bulto. «Este es un amuleto de nuestra familia», dijo.
Protege a los que están en el mar. Río siempre llevaba uno así. Queremos que lo tenga usted. Acepté el regalo agradecido, sintiendo un nudo en la garganta. En el bulto había un pequeño colgante con la imagen de Ebisu, la deidad japonesa de los pescadores y marineros. Al día siguiente, mi madre y yo volamos a Vladivostok. Mirando por la ventanilla la costa japonesa que se alejaba, pensaba en lo que dejaba atrás. No solo el lugar de la tragedia, sino también una parte de mí. Aquel chico despreocupado que 4 meses antes había subido a bordo del Akatsuki ya no existía. En su lugar había otro hombre, con una nueva comprensión de la vida, la muerte y sus propias capacidades. En casa, en Najotka, me esperaba una cálida bienvenida de familiares y amigos. Todos querían escuchar mi historia de primera mano, expresar su apoyo, asegurarse de que estaba bien. Físicamente, me recuperé muy rápido. En un par de semanas, casi no quedaban rastros externos de la experiencia, salvo quizás algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos y una mirada más dura. Pero los cambios internos eran más profundos. Me volví más consciente, más atento a los detalles de la vida. Las cosas simples, una ducha caliente, pan fresco, una conversación con mis seres queridos, adquirieron un nuevo valor. Aprendí a apreciar cada día, cada momento. Pero también hubo otros cambios. Pesadillas nocturnas en las que revivía una y otra vez el momento del impacto de la ola. Ataques repentinos de ansiedad al oír una tormenta por la ventana. Una reacción involuntaria a ruidos fuertes que recordaban el rugido del agua. El psicólogo al que acudí por consejo de los médicos dijo que era normal. Estrés postraumático que, con el tiempo, debería remitir. Me recomendó no evitar hablar de lo vivido, pero tampoco obsesionarme con los detalles traumáticos. Un mes después de mi regreso, recibí una carta de la compañía naviera. Expresaban sus condolencias por la muerte de mis compañeros y ofrecían una compensación por los daños morales y físicos. También preguntaban si me gustaría volver a trabajar en otro barco una vez que me hubiera recuperado por completo. Reflexioné mucho sobre esta oferta. Una parte de mí quería quedarse en tierra firme para siempre, olvidarse del mar y sus peligros. Pero otra parte comprendía que el mar era mi elemento, mi vocación. Y si ahora me echaba atrás, el miedo ganaría. Al final, decidí volver al mar, pero no de inmediato. Primero tenía que recuperarme por completo, tanto física como psicológicamente. Y también quería aprovechar este tiempo para compartir mi experiencia con otros. Escribir un libro, impartir algunas conferencias para estudiantes de instituciones de enseñanza marítima. Mi historia de supervivencia al tsunami en el mar del Japón se convirtió no solo en un drama personal, sino también en material de estudio. Me invitaban a hablar ante los cadetes, a contarles sobre las técnicas de supervivencia en condiciones extremas, sobre los aspectos psicológicos de la lucha contra los elementos. Siempre comenzaba estas intervenciones con un minuto de silencio en memoria de los compañeros fallecidos, y luego contaba, sin adornos ni dramatizaciones, cómo una ola de 25 metros se había abatido sobre nuestro barco, cómo me había encontrado solo en una balsa salvavidas en medio de un mar embravecido, cómo había luchado por mi vida en una isla desierta. Y cada vez que terminaba la historia, sacaba del bolsillo el amuleto que me habían regalado los padres de Río y decía: uno nunca sabe lo que le espera en el mar, pero si estás preparado física y mentalmente,
Si tienes el conocimiento y la voluntad de vivir, ni siquiera la más terrible de las tormentas podrá doblegarte. Un año después de la catástrofe, volví al mar, esta vez en un buque de investigación que estudiaba las consecuencias del tsunami en el ecosistema marino. De pie en la cubierta y mirando las inmensas olas, sentía no miedo, sino respeto por la fuerza de la naturaleza que casi me quita la vida, pero que al final me hizo más fuerte. Han pasado 5 años desde aquel día en que el tsunami en el mar del Japón cambió mi vida. En este tiempo han pasado muchas cosas. He vuelto a trabajar en el mar, pero ya con un nuevo propósito. He escrito un libro sobre mi experiencia de supervivencia y he creado un programa educativo sobre seguridad marítima para pescadores y marineros de la flota menor. Hoy es un día especial, el 5º aniversario de la catástrofe. Estoy de pie en la cubierta de un pequeño barco que se dirige al lugar donde se hundió el Akatsuki. En mi mano llevo un ramo de crisantemos blancos, las flores tradicionales japonesas para el luto. Es mi ritual personal, el que cumplo cada año. Regreso al lugar de la tragedia para honrar la memoria de mis compañeros fallecidos y para ser aún más consciente del valor de esta segunda vida que me fue dada. El mar hoy está tranquilo, apacible, como si se disculpara por la furia que mostró hace 5 años. La superficie azul se extiende hasta el horizonte, interrumpida solo de vez en cuando por pequeñas olas. «Hemos llegado», dice el capitán del barco, un anciano japonés que cada año me ayuda a hacer este viaje. Las coordenadas coinciden con los registros de buques hundidos. Asiento y me acerco a la borda. Aquí, a una profundidad de unos 150 metros, yace el Akatsuki, un ataúd de acero para 4 miembros de la tripulación cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Echo las flores al agua y pronuncio los nombres. Capitán Takeo Nakamura. Primer oficial Hiroshi Tamagawa. Maquinista Satoshi Ito. Operador de radio Yoji Kobayashi. Pescador Ryo Tanaka. Pescador Kenta Yamamoto. Después de cada nombre, hago una pausa, recordando el rostro, la voz, los gestos característicos. Siguen vivos en mi memoria, aunque con cada año que pasa, los recuerdos se desvanecen un poco. En los últimos 5